Dale nomás. Bueno, la clase de hoy va a ser generalidades de prótesis de cadera. Es un repaso histórico, las diferencias principales de cementada, no cementada y un poquito de pares de flexión. Comenzamos entonces con la historia. En 1891, Temístocles Luc fue uno de los primeros en realizar una artroplastía de cadera, en este caso era una EMI, que fue realizada con marfil en pacientes que tenían compromiso óseo por tuberculosis. Esto es lo primero que encontré descrito, porque muchos de nosotros quizás teníamos el concepto de Charlie, que fue el primero en implementarla, pero en este caso, viendo un poquito para atrás, vemos que hay intentos previos y después vamos a pasar a la era moderna con Charlie. Entonces, después en el 23 al 38, Smith Peterson, el mismo autor del abordaje, hizo unas pruebas con prótesis que se encargaban de recubrir o hacer una especie de resurfacing de la casa femoral. Los intentos al principio fueron con vidrio, después pasó al escaloid, después a vidrio Pirex, baquelita, diferentes componentes que fue probando en sus experiencias. Todas tenían malos resultados por desgaste temprano. También más tarde otra persona, dos personalidades, Jean y Robert Judet, tuvieron sus intentos, en este caso con prótesis de acrílico, como vemos en las imágenes. También tenían problemas de aflojamiento y desgaste temprano. Y después en 1940 el doctor Austin Moore hizo la primera hemiartroplastía, que seguramente todos la conocemos porque es la que usamos frecuentemente en el servicio. Como ven, tiene esos orificios en el vástago que favorecen la integración o el crecimiento de hueso en esos orificios para que quede más fija. Esa es la teoría que planteaba. Este personaje histórico fue tan famoso por su desarrollo que en su auto, en su Chrysler Imperial, sustituyó el adorno del capot con una de esas prótesis. En 1950, Frederick Robert Thompson diseñó la hemiartroplastía, en este caso era cementada, dicen que le había pedido prestado a un odontólogo el cemento. Vemos imágenes radiográficas y de la prótesis y la cara feliz del doctor Thompson. Y el que popularizó el cemento fue Sven Kier, que es europeo, en este caso creo que era alemán, o nacionalizado alemán, que fue el que popularizó el cemento en ortopedia, favoreciendo así la fijación de los componentes. McKee y Farrar, dos personajes, en este caso la foto de McKee, tuvieron sus intentos también, en este caso hicieron dos diseños, una cementada y otra que era atornillada. Ven el componente acetabular que iba atornillado en el hueso ilíaco, pero también tenía problemas de aflojamiento, como todos los intentos previos. Y ahora vamos a la parte más interesante, que fue Sir John Charlie, que entre el 58 y el 61 en sus descubrimientos, tomamos arriba a la derecha, él tenía un taller y él mismo se encargaba de confeccionar las prótesis. Eso lo hace aún más interesante, y planteó el concepto de artroplastía de baja fricción. Al principio entró experimentando con teflón, que tenía muy baja fricción, pero un alto desgaste, como vemos en la foto de abajo a la izquierda. Vemos el desgaste que tenía el componente acetabular en el par de fricción con la cabeza de metal. Y a la derecha vemos la invención del polietileno. En este caso tenía una baja fricción y con un menor desgaste. Eso fue revolucionario para la ortopedia y fue la base que se sentó para las prótesis que conocemos actualmente. Más imágenes del Dr. Charlie y radiografías de las artroplásticas que él realizaba. Y bueno, luego de esos años comenzaron a haber más y más prótesis. En este caso, miren todas las que hay de vástago corto o mini desde que se empezaron a implementar. Y fíjense que la más antigua que vemos ahí es del 86, que es la Mayo, y después todas las que se siguieron desarrollando y muchas más. Obviamente esta es una de las fotos que conseguí, pero es para hablar de la diversidad que hay de diseños en la actualidad. Y bueno, pasamos un poco de la época moderna, vemos que principalmente hay dos tipos de fijaciones, que son cementado y no cementado.
Y vemos que el cementado, el principio de la fijación es por un cemento, en este caso es polimetal metacrilato, que se abrevia MMA, y los no cementados, que la fijación es una fijación biológica, por el principio de Ingrove y Longrove. Cuando vamos a cementado o no cementado, una de las indicaciones que tenemos o guías para saber si vamos a cementar o no cementar una prótesis es la clasificación de DOR. En este caso, lo que se divide en 3, en A, B y C, y lo que hace es ver el ratio que hay en el canal medular a 10 centímetros del trocánter menor. Entonces lo que hace es dividir el canal por la cortical, es la relación que hay entre ellos, y si es menos de 0,05 es una tipo A, si está entre 0,05 y 0,75 es una tipo B, y si es más de 0,75 es una tipo C. También hay características radiológicas, como vemos en la tercera columna, que habla sobre cada una de ellas, donde la tipo A, las corticales se ven tanto en el frente y en el perfil de la radiografía, en el tipo B se ve el afinamiento posterior, la cortical posterior en las radiografías, y en la C las dos están finas tanto en el frente como en el perfil. En este caso la indicación de cementadas es para las DOR tipo C, porque tienen muy poca cortical, y necesitamos tener una fijación, sobre todo a nivel metafisario en estos casos, que soporte una prótesis no cementada. Y además, aparte, si tenemos unas corticales muy finas, al realizar una prótesis no cementada, tenemos más incidencias de fracturas intraoperatorias cuando la impactamos. Entonces, las cementadas las indicamos, como dijimos, en las DOR tipo C, porque necesitamos ese soporte para sentar las prótesis. Si tenemos pacientes añosos, porque tiene mayor penetración del cemento, sobre todo en los osteopénicos, y esto brindaría una buena fijación. Y en los huesos que fueron irradiados, porque tiene menor capacidad biológica de hacer ingrowth y on-growth. Cuando uno realiza un cementado, tiene que tener unos conceptos técnicos, que tiene que tener una capa de cemento mayor a 2 milímetros, que el tallo tiene que ser rígido, porque si tenemos un tallo flexible, este genera estrés en el cemento y lo rompe. Se utilizan tallos pulidos espejos, porque también si tenemos un tallo que sea irregular o con protrusiones o micro protrusiones, sería cualquier rugosidad, también haría zonas de estrés en el cemento que favorecería la ruptura. El cemento tiene que tener una porosidad limitada, siempre cuando hablamos de esto es por el estrés que sufre el cemento y la posible ruptura. El vástago tiene que estar centralizado para que la distribución del cemento sea uniforme, que la capa de cemento sea también completa, que no haya radiolucencias, y el posicionamiento de los componentes dentro de la columna femoral debe ser excelente para, en este caso, tener una mejor sobrevida. Usualmente el componente acetabular no se cementa, ya que el cemento no tiene buenas características mecánicas, entonces no soporta fuerza de deslizamiento y también se rompe. Y lo que es importante es que el cemento nos sirve de lecho y no de pegamento. Es decir, nos da un lugar donde sustentarse y no hace una adherencia entre el componente protésico y el hueso. ¿Qué busco cuando cemento? Bueno, Barrack y Harris diseñaron esta clasificación sobre el cementado, y lo que nosotros buscamos, y sobre todo es una pregunta que hace mucho Comba, que buscamos es una Barrack y Harris tipo A, es decir, que nuestro cemento complete el canal medular sin ninguna radiolucidez entre el cemento y el hueso, en whiteout, todo blanco. Después, esta clasificación, las tipo B, son cuando tenemos adolescencias que cubren hasta el 50% del cemento, de la interfaz cemento-hueso. Las tipo C entre el 50 y el 99, o que tengamos un manto de cemento incompleto, y las tipo D es cuando tenemos radiolucencias en el 100% de la interfaz. O, como dice ahí, que haya ausencia de cemento distal al final del vástago. ¿Cómo se consigue una buena cementación? Bueno, es exclusivamente dependiente de la técnica. Hay diferentes generaciones de cementado. La primera generación de cementado o cimentación, la primera generación consistía en mezclar el cemento a mano. La colocación dentro del canal era manual, no se utilizaba un tapón ni un centralizador, y el canal no se preparaba, es decir, no se lavaba, directamente se ponía el cemento con la mano. Después se evolucionó, la mezcla continuó siendo manual, se utilizó una pistola presurizadora para colocar el cemento en el canal, se introdujo el tapón,
y se comenzó a lavar el canal. Y la tercera generación, la mezcla se realizaba en vacío del cemento con su catalizador. Se utiliza también la pistola presurizadora, se utiliza un tapón, un centralizador y se usa lavado pulsátil. Todo para conseguir que el canal medular esté limpio y no haya ningún tipo de sangre, cualquier grasa, lo que sea, entre la interfaz cemento-hueso. Y pasamos al grano cementado, que depende, como dijimos antes, de la fijación biológica, que parte del concepto de ingrowth y on-growth. Ingrowth es el hueso formado dentro de la porosidad del tallo. Imaginémoslo como si fuese una esponja del hueso, y el cemento crece dentro de todos los huequitos que hay en la esponja. Y el long growth, el cemento del hueso, perdón, y el long growth depende de la formación de huesos sobre la rugosidad del tallo. Para que esto se favorezca, el poro tiene que ser de entre 50 y 150 micras, la porosidad del componente tiene que ser de 40 al 50%, el gap entre la interfaz tiene que ser menor a 50 micras, el micromovimiento menor a 150 micras y el máximo contacto posible entre el hueso y la prótesis. La verdad que esto son todos valores teóricos de laboratorio y muy difíciles de visualizar, obviamente. Estamos hablando de micras. Después, el no cementado de las indicaciones en pacientes jóvenes, en ancianos con buena calidad ósea, en cirugías de revisión, sobre todo porque los vástagos cementados demostraron peores resultados que los no cementados, y en todos los componentes acetabulares se prefiere una fijación no cementada, excepto cuando tenemos defectos óseos que por ahí requerimos cemento, y si es mejor agregarle un tipo de injerto óseo. Obviamente, si tenemos un hueso irradiado, como vimos anteriormente, no conviene hacer una fijación no cementada, porque este hueso no va a tener menos capacidad biológica de hacer ingrowth y on-growth. Todo esto parte de la técnica del press-fit, que es se utiliza un implante más grande, al último número que usamos para fresar, es decir, que entra a presión el componente, y después tenés línea a línea, que es decir, con una fresa, no sé, pongamos número 8 en el fémur y por un tallo 8, que los dos tienen el mismo tamaño y no hay un press-fit, son los dos del mismo tamaño, no hay una presión entre uno y otro. ¿Qué busco cuando analizo una radiografía de una prótesis no cementada? Estos spot welds, como vemos en la primera fotografía de la izquierda, que son puntos donde se ve crecimiento endófico en las zonas de contacto con la porosidad. Se ven las imágenes un poco más radiopacas. También buscamos que no haya radiolucencias, que no haya subsidencias en las radiografías evolutivas, es decir, que el tallo vaya hundiéndose dentro del canal femoral. Y otra cosa es que el stress shielding se ve muy comúnmente, y el stress shielding, como vemos en la foto de la derecha, es la pérdida de la densidad por falta del estímulo mecánico. Como sabemos, todo el hueso que no se estimula cargándole fuerza sobre él, va a tener menos estímulo para seguir su proceso biológico de reabsorción y absorción. Los tipos de tallos: los no cementados son tallos cónicos, la mayoría están recubiertos a nivel proximal, y estos son de fijación metafisaria. Como vemos en las imágenes, ahí les dejo para que vean unos ejemplos. La trílobe de Puy, MLT hiperdecima, que esa la vemos en el hospital. Después tenemos algunos que tienen recubierta extendida hasta la diáfisis, esto favorece una fijación diafisaria. Y después también tenemos tallos modulares, todo esto a grosso modo porque son tanta la variabilidad que tenemos de diferentes tipos de implante que es imposible englobarlos a todos. Estos tallos modulares lo que permiten es intercambiar el módulo distal con el proximal, tener una mayor longitud, cambiar la versión. La verdad es que son utilizados sobre todo en revisiones, obviamente. Y después, bueno, clasificación de los tallos. Este es un paper de este año, de JBJS, que habla es una actualización de los componentes femorales no cementados, y plantea una nueva clasificación, ya que había clasificaciones anteriores, como la de Canuja, que no tenía en cuenta los tallos cortos, en este caso los incluyeron.
Empezamos, por ejemplo, en esta clasificación con los tipo 1, que son los tallos cortos. Después, si quieren adentrarse un poquito más, pueden leer este paper que es muy interesante, que explica el concepto de cada uno de estos tipos. Y además hace un análisis de la sobrevida que hay de cada uno de estos tallos. La verdad que son tablas muy largas y no tenía mucho sentido ponerla en esta clase. Entonces, bueno, los tipo 1A que se fijan a nivel del cuello, las tipo 1B a nivel del cálcar, las tipo C que tienen la fijación del cálcar y a nivel lateral, y después tenemos los tallos acortados, que son en tapered, que significa cónicos. Y después tenemos la otra clasificación, que son los tallos convencionales, en la continuación, que tenemos los tipo 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que son diferentes según su diseño. Los dos son cuña simple, los tres son doble cuña, los tipos 4 tienen es cónico gradual, los tipo 4A y los tipo 4B son cónicos pero con bordes rectangulares. Después los tipo 5 tienen fijación tengo poca conexión, ¿no? ¿Se escucha bien? Son de fijación diafisaria. Los tipos 6 son los modulares y los tipos 7 son los anatómicos. Estos tallos es importante cuando uno se implanta que ver que en la cadera izquierda pongas un tallo izquierdo y no uno derecho, obviamente son diferentes. Y después, pasando rápido por los pares de fricción, empezamos con la fijación hasta metal en metal. Era una de las primeras que mostró buenos resultados. Como vimos antes en la historia, con varios intentos de pares de fricción, pero los que más se popularizaron fueron los que vamos a ver a continuación. En este caso, metal en metal. El beneficio era que tenía muy bajo desgaste y como desventaja tenía metalosis, generaba por esto mismo pseudotumores y hipersensibilidad a las partículas de metal. El roce entre metal y metal generaba debris de partículas metálicas que generan otros tumores o hasta hipersensibilidad, por lo cual está contraindicado en embarazadas, en pacientes con enfermedad renal o sensibilidad a los iones de metal. Acá dice metal en metal, pero era cerámica en cerámica, no sé por qué me quedó mal. Acá pasamos a metal en polietileno. Los beneficios es que tienen un largo seguimiento, están muy bien descritos en la literatura, la sobrevida de estas paredes de fricción, son más baratos, son modulares, tenemos muchas opciones de liner, y la desventaja es que tienen mayor desgaste que las de metal en metal, y generan los tirolis consideración que los de metal en metal y cerámica en cerámica. Sobre el precio, son de las más caras y tienen propiedades mecánicas inferiores al resto. No soportan la carga axial y Se salió. bueno, las ventajas es el precio de la cerámica en cerámica y de las propiedades inferiores mecánicas que generan la ruptura del liner y el squeaking, que es un fenómeno que genera ruido al realizar movimientos de cadera y que el paciente en algunos casos logra oírlo. Este es un problema que no molesta mecánicamente a los pacientes, pero sí es molesto para ellos escuchar o sentir estos ruidos. Y esto es todo, solamente la introducción a conceptos básicos de las prótesis de cadera. ¿Alguien tiene una duda o algo?